Bueno, comenzamos con esta segunda y última reflexión y les voy a hablar de algo que todos nosotros sabemos como católicos y es sobre la existencia del purgatorio y por consiguiente pues la existencia del infierno y por consiguiente la realidad de la existencia del cielo, porque no podemos separarnos, tenemos que tener conciencia de los estados del alma después de la muerte. Voy a pedirle al Espíritu Santo su palabra, para que en esta palabra podamos vivir este momento. Y les voy a leer a ustedes de la epístola a los Efesios, en el capítulo 4, desde el versículo 17. La vida nueva en Cristo. Por tanto os digo y os aseguro esto en el Señor, que no viváis ya como viven los gentiles, según la vaciedad de su mente, obcecada su mente en las tinieblas y excluidos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón, los cuales, habiendo perdido el sentido moral, se entregaron al libertinaje, hasta practicar con desenfreno toda suerte de impurezas. Pero no es así con vosotros. Habéis aprendido a Cristo, si es que habéis oído hablar de Él y en Él habéis sido enseñados conforme a la verdad de Jesús. Despojaos en cuanto a vuestra vida anterior del hombre viejo que se corrompe siguiendo la seducción de las concupiscencias. Renovad el espíritu de vuestra mente y revestíos del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, desechando la mentira, decid la verdad unos a otros, pues somos miembros unos de otros. Si os airáis, no pequéis. No se ponga el sol mientras estéis airados, ni deis ocasión al diablo. El que robaba, que ya no robe, sino que trabaje con sus manos, haciendo algo útil para que pueda socorrer al que se halle en necesidad. No salga de vuestra boca palabra dañosa, sino la que sea conveniente para edificar según la necesidad y hacer el bien a los que los escuchan. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el que fuisteis sellados para el día de la redención. Toda amargura, ira, cólera, gritos, maledicencia y cualquier clase de maldad desaparezca de entre vosotros. Sed amables entre vosotros, compasivos, perdonándoos mutuamente como os perdonó Dios en Cristo. Palabra de Dios. Pues yo creo que esta es una buena preparación para no terminar en el purgatorio y mucho menos en el infierno. Yo les puedo compartir una experiencia que yo he tenido. Yo no soy teólogo ni soy experto en ciencias religiosas, pero les comparto mi experiencia personal. Lo que les conté en la reflexión pasada sobre mi encuentro con Dios incluía una experiencia que tuve en un lago donde aparecí durante el éxtasis. En ese lago vi una nube de espíritus que eran los demonios de mis pecados mortales de 33 años. Mucha gente se pregunta, ¿cómo relacionamos el demonio con el pecado? Sabemos que la Iglesia nos enseña que el pecado es el demonio, porque precisamente
el pecado comienza con la caída de Adán y Eva. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Ellos le creen y aceptan a la propuesta al demonio, a la serpiente vieja, como lo describe la palabra. Y entonces eso que aceptan ellos, esa tentación de seréis como Dios si coméis de esa fruta, ese es el pecado, que es la propuesta del demonio. Entonces, cuando nosotros permanecemos en pecado mortal, el demonio viene a anidar en ese pecado. Y ese pecado se convierte en una fuerza demoníaca. Entonces se dice que entre más tiempo permanezcamos en pecado, más demonios se unen a ese pecado hasta terminar como en una legión. Y les doy un ejemplo que el Señor me dio. Ustedes seguramente han leído un pasaje del Evangelio donde Jesús está pasando por un área de unos paganos que se conocían como los gerasenos. Y Jesús va con sus apóstoles y discípulos pasando por el lado de un cementerio. Y vieron un endemoniado que corría desnudo entre las tumbas y golpeándose con piedras, y decían que era un endemoniado que nadie lo podía contener. Y cuando él vio a Jesús, corrió hacia él y cayó a sus pies y protestaba, decía: ¿por qué tenías que venir? ¿Qué te hemos hecho? No es el tiempo todavía. Y Jesús le pregunta por su nombre, y el endemoniado contesta: Legión, porque somos muchos. Y le pidieron al Señor que los dejara entrar en los cerdos que estaban cerca, una piara de cerdos que eran miles de cerdos. Y los demonios se fueron hacia los cerdos, y como los cerdos no tienen intelecto, los demonios, que son cuerpos intelectuales, no los pudieron gobernar. Entonces los cerdos, desesperados para quitarse eso que les cayó encima, que eran los espíritus, se lanzaron al lago, se ahogaron y los espíritus cayeron al abismo. Dice la palabra que eran miles de espíritus, y esto en una sola persona. ¿Por qué? Porque los espíritus no viven en el tiempo ni en el espacio, ellos son etéreos, no ocupan espacio. Entonces pueden haber miles en una sola persona. Cuando yo estuve en el lago, que vi todos los espíritus demoníacos de mis pecados mortales de 33 años, eran cientos de cientos, aparecían como gérmenes, como racimos, como una baba, pero yo los distinguía a cada uno de ellos. Y por eso nosotros, cuando estamos en pecado, por donde pasamos nos contaminamos más de esos espíritus, porque se prenden más y más en nosotros cuando caminamos por dentro de las tinieblas. Miren que estando nosotros en el mismo lugar, como por decir, estamos en un parque y hay mucha gente, cada persona vive en un estado totalmente diferente a la otra que está al lado. Una puede ir caminando por la luz, por el reino de la luz, y la otra por el reino de las tinieblas. Y aquí en el mundo material no distinguimos. No podemos ver quién está en las tinieblas y quién está en la luz, pero en el momento de la muerte eso se define eternamente, porque en esta vida no tenemos sino dos direcciones: o estamos ascendiendo o estamos descendiendo, y cuando morimos quedamos tan altos como hayamos ascendido o tan bajos como hayamos descendido. Por eso
Cuando estamos en gracia, caminamos por el reino de la luz. Y el reino de la luz está lleno de los seres celestiales. Cuando estamos en pecado, caminamos por el reino de las tinieblas. Y el reino de las tinieblas está lleno de seres infernales. Entonces, en esta vida terrenal podríamos decir que en nuestro lenguaje espiritual, nuestro lenguaje católico, podríamos decir que la vida terrenal es una escuela de almas y estamos todos aprendiendo la misma lección, una sola lección, la lección del amor de Dios, porque eso fue lo que perdimos con el pecado original. Cuando desobedecimos al amor y por lo tanto entró la muerte. Porque cuando hay ausencia de amor, queda tan solo la muerte. Entonces Jesús viene a devolvernos la gracia que perdimos, que es la gracia del amor, la gracia de la vida. Por eso se dice que en la cruz el Señor derrotó la muerte y nos dio la vida. Y entonces gritamos todos en un día como hoy que acabamos de entrar en esta octava de la Pascua: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque el Señor ha resucitado. Y decimos aleluya, porque todos creemos en eso y sabemos que Cristo derrotó la muerte en que vivíamos. Pero miren ustedes que si nosotros tenemos eso claro, sabemos que cada día de nuestra vida es una oportunidad para nosotros rescatar el amor perdido. Cada paso que damos en esta vida somos llamados a darlo con amor para que nuestra vida quede llena de Dios. Pero cuando hablamos de amor, tenemos que entender qué amor, porque hay dos amores: el amor de Dios, que es el amor incondicional, y el amor humano, que es el amor condicional. El amor condicional es el que se ofende, el que se decepciona, el que se confunde, el que se hiere, el que pierde la esperanza, es el que se llena de sí mismo, el que todo lo hace para sí mismo. Ese es el amor humano. El amor de Dios es aquel que todo lo da sin interés, que se desocupa de sí mismo y se llena de Dios, que todo lo da esperando el beneficio de los demás primero y que tiene un espíritu de servicio incondicional permanente. Nadie tiene que pedirle nada porque siempre está dando y siempre está corriendo a dar y siempre se da hasta morirse dando. Este es el amor de Dios. Entonces, cuando nosotros morimos, nosotros somos parte de una suma total de nuestros actos, porque todo está escrito en el libro de la vida. Precisamente uno de los dones más extraordinarios que Jesús nos dejó fue el sacramento de la confesión, porque conociendo nuestra naturaleza, sabía el Señor que nosotros en medio de esta batalla por conquistar el amor de Dios y derrotar el amor humano, muchas veces vamos a caer. No todas las batallas nos las vamos a ganar. Y por eso, por medio de ese sacramento, hace posible que mantengamos nuestra amistad con Dios. Así nos renovamos cuando la perdemos, y la perdemos con frecuencia. Entonces, hay que acordarnos de algo muy importante, y es que la absolución en la confesión no es el fin de la confesión, porque después de la absolución viene la enmienda o reparación. Tenemos que salir a enmendar
los pecados perdonados, que es la reparación. Si no lo logramos hacer en vida, lo tenemos que hacer en la otra vida. Eso quiere decir que cuando morimos y nos presentamos ante el tribunal del Señor, todo lo que no está completo de lo que teníamos que enmendar, lo tenemos que enmendar en el purgatorio. El purgatorio es una escuela de almas donde se completa todo lo que no se completó en la vida terrenal. Podríamos decir que el purgatorio es un estado terrenal, pero en un estado etéreo, que ya no es físico, pero está sujeto a la vida terrenal que el alma vivió. Y por eso, si nosotros queremos verdaderamente enmendar y reparar los pecados perdonados para evitar el purgatorio, hay muchos consejos en la Iglesia de los santos, como por ejemplo, nos dicen, la forma más rápida para enmendar nuestros pecados es llevándole a Dios a la gente. Es lo más rápido, lo que más alivia sus pecados, el llevarle a Dios a la gente. Pero no solamente con palabras, sino llevarle a Dios a la gente de verdad, que quiere decir, yo hablo de Dios, yo proclamo a Dios, lo glorifico, pero al mismo tiempo yo le obedezco, yo vivo de acuerdo a sus mandamientos. Yo soy una persona que lucho por ser de Dios todos los días. Quizás no soy un santo todavía, quizás no he perfeccionado mi vida, pero todo lo que hago todos los días es buscar ser solo eso. Y eso es el ejemplo, el testimonio de vida que más mueve los corazones. Porque miren, mucha gente dice, ay, hoy los jóvenes no van a la iglesia o no les gusta estar en la iglesia, solo cuando están muy pequeños porque obedecen a los padres, pero una vez que crecen se van. Pero la realidad es que si hay alguien en este mundo que puede ver la verdad instantáneamente, es un joven. Usted a un joven no le puede mentir porque él sabe quién es usted y de qué está hecho. La gente vive asombrada de cómo los jóvenes conocen la tecnología de hoy sin siquiera leer un manual y ya saben cómo operar toda la tecnología. En cambio a nosotros los adultos nos toma para siempre y a veces ni aprendemos. Entonces, pero lo que se nos olvida es que con la misma velocidad que los jóvenes manejan la tecnología, con esa misma velocidad nos están mirando y con esa misma velocidad saben de qué estamos hechos. Y por eso, cuando un católico es hipócrita y solo habla de Dios de voz, de palabra, pero no vive lo que predica, los jóvenes en silencio se decepcionan de la religión de sus padres y se alejan de Dios, porque odian la hipocresía. Y por eso tenemos que ser muy sinceros para darnos cuenta que si queremos reparar y enmendar nuestros pecados y evitar el purgatorio, tenemos que ser católicos de verdad. O sea, caminar con lo que hablamos, caminar lo que decimos, vivir lo que decimos. Cuando hablamos de la verdad, cuando hablamos de Dios, más vale que estemos viviendo eso que predicamos. Y en esa forma, el corazón de aquel que está duro o alejado tiene la oportunidad de recibir la verdad que sale de nosotros cuando somos sinceros. Entonces, podríamos decir que los estados del alma después de la muerte dependen de lo que construyamos durante esta vida terrenal. Hay una realidad que yo puedo testificar y lo testifico con mi vida y existe el infierno.
porque yo lo he visto con los ojos de mi alma. Existe el purgatorio, porque igual también lo he testificado por verlo con los ojos de mi alma. Y he visto esa ciudad de luz muy en la distancia, muy lejos, encima de una montaña, pero yo sé que esa es la Santa Jerusalén del cielo que nos espera, que está arriba de esa montaña de Sión que habla la palabra de Dios, donde suben las tribus del Señor, y que allá es donde debemos llegar. En la experiencia que yo tuve, me encontré en otra montaña y no podía llegar allá porque la montaña donde yo estaba separada de esa montaña. Ustedes no se pueden imaginar la pesadilla que eso era, de encontrarme donde no debía estar y totalmente imposibilitado de cruzar al otro lado. No había forma. Eso es algo que jamás les pudiera explicar, de la angustia, la desesperación, el terror de encontrarse uno afuera de la gracia. Y esto ocurre cuando una persona muere en pecado mortal. Por eso el purgatorio está hecho de todo lo que no se ha completado en el amor de Dios. Les puedo dar un ejemplo de algo que yo viví de un alma del purgatorio. Veo una mujer en la cocina de lo que parecía ser su casa, lo que había sido su casa en la tierra, y tenía unas personas en la cocina que parecían ser sus hijos. Y ella estaba viviendo el tormento de un dolor increíble por un acto de desamor que le hizo mucho daño a todos los que estaban en esa cocina. ¿Quién sabe qué hizo esa señora? ¿Qué les dijo? Pero la herida que dejó en cada uno de los que estaban en esa cocina era inmensa. Y el alma estaba ahí penando ese momento. No se podía mover de ahí, del dolor. Esto es un ejemplo de lo que es un estado del purgatorio. Seguramente esta mujer eso no lo había confesado, no lo había reparado, no lo había enmendado. Eso estaba vivo en su vida y ahí estaba. Y hay almas que se quedan ahí prendidas de un dolor por mucho tiempo. Y por eso cuando nosotros oramos por las almas purgantes, nuestras oraciones, que son amor, llenan de amor al alma que está padeciendo por el acto de desamor y las empuja hacia otro estado. Les da progreso, las empuja hacia otro estado. Por eso nuestras oraciones, que son amor, llenan de amor los estados de almas que están padeciendo por un acto de desamor. Entonces todo en el mundo espiritual se mueve por el amor de Dios, todo. El amor de Dios es la célula de la vida, es el oxígeno con el que se mueve todo, en este mundo, en el purgatorio y en el cielo, porque en el infierno ya no hay amor. Por eso la palabra infierno es algo que en el alma resuena como algo que está muerto eternamente, algo que no podemos concebir, porque es la ausencia total del amor. Y miren, desafortunadamente, a veces nos encontramos en este mundo con personas que no tienen nada de amor, que son como piedras, que son como bloques de hielo. Yo no sé si alguno de ustedes ha conocido gente así. Yo conocí gente así. Yo antes no pensaba que existía gente mala. Cuando a mí me secuestraron, por primera vez conocí el mal cara a cara. Y esto antes de mi experiencia mística, antes de que el Señor me mostrara los demonios, porque estaba en manos de la guerrilla y el Señor me mostró la maldad de esos corazones. Y esto fue
algo tan impresionante de ver el terror de lo que es un corazón endurecido, de lo que es el mal, el pecado. Es algo aterrador. Entonces, esta señora que estaba en esa cocina era un alma del purgatorio que estaba viviendo un momento de su vida terrible que no solucionó en vida. Por eso nosotros siempre cuando oramos debemos pedirle al Espíritu Santo memoria de pecado. Debemos pedirle al Espíritu Santo memoria de reparación, para que el Espíritu Santo nos muestre lo que debemos enmendar, en qué forma lo debemos enmendar. Ustedes saben que la iglesia tiene lo que se conoce como indulgencias plenarias e indulgencias temporales. Esto es un don maravilloso que Dios nos da a través de la iglesia y que está en manos del Santo Padre, quien es el que decide sobre esas indulgencias. Para que nosotros podamos ganar una indulgencia plenaria, tenemos que llenar los requisitos. Uno de los requisitos más exigentes de todos son un acto de contrición perfecto. Un acto de contrición perfecto es cuando usted se arrodilla y le dice al Señor: Señor, yo prefiero morir que pecar otra vez. Y que usted esté convencido desde el fondo de su alma, con todo su ser, con toda su mente, de que usted cree eso y de que usted es sincero al decir eso. Esa es la única forma en que usted puede tener un acto de contrición perfecto. Porque si usted se va a confesar para ganarse una indulgencia plenaria, pero usted sabe que voluntariamente va a volver a pecar, usted no llena los requisitos y no recibe las indulgencias plenarias. ¿Y qué son las indulgencias plenarias? Cuando a usted se le concede una indulgencia plenaria, todos los pecados que estaban pendientes de reparar, de enmendar, quedan enmendados, hasta el punto que si usted se muere después de recibir una indulgencia plenaria, se va derecho al cielo. Esas son las promesas de la iglesia. Y la iglesia no miente porque es la madre y esposa del Espíritu Santo al mismo tiempo. Entonces, entendemos que la cabeza de la iglesia es Jesús, y Jesús es quien inspira por medio del Espíritu Santo todos los dones y las gracias que recibimos en la iglesia. Ahora, hay muchas formas de describir el purgatorio, porque el purgatorio no es un lugar, el purgatorio es un estado. Ustedes saben que tanto en el mundo espiritual todo está localizado en el éter, porque no es material, es espiritual. Sin embargo, San Pablo nos enseña que todo lo que vemos ahora pasará, y lo que no vemos, que es etéreo, que es espiritual, es lo que permanecerá. Por lo tanto, nosotros no hemos nacido todavía. Vamos a nacer en el momento de la muerte, porque el nacimiento es en el Espíritu, porque el Espíritu permanece por la eternidad. Si es que vivimos en Dios y para Dios, tendremos vida eterna. Entonces la muerte es nuestro nacimiento si morimos en Cristo. Esto lo debemos tener claro, pero muchas almas entran al mundo espiritual y no han vivido en la plenitud de Dios. Y salvándose por misericordia de Dios, quedan en un estado de purgación. Y algunas quedan por muchísimo tiempo, porque en el mundo espiritual no se puede comparar el tiempo con el nuestro. Nada que ver.
y por eso sería imposible explicarlo. Ahora, la realidad del infierno es que el infierno es una separación total del amor de Dios, y en el infierno solo hay odio, desesperación. Los condenados y los demonios se pueden ver toda su maldad, eso es lo que pueden ver, y odian a Dios y tienen el remordimiento más espantoso de su conciencia. La conciencia la tienen atormentada completamente. Es algo imposible de describir, porque uno nunca se puede imaginar algo tan terrible, y por eso la gente no cree que el infierno exista, porque no se lo puede imaginar. Pero ¿saben qué? La gente tampoco se puede imaginar que el cielo exista, porque no se pueden imaginar lo que es vivir sin pecado, sin muerte, sin nada de las cosas malas que hay en este mundo. No lo pueden concebir y terminan diciendo que no existe el cielo tampoco. Por lo tanto, nosotros como hijos de la iglesia debemos tener algo muy claro, y es: la iglesia nos dice como dogma, que ustedes saben que un dogma es algo que tenemos que creer, o si no lo creemos dejamos de ser católicos. Entonces es un dogma que el purgatorio existe, y la iglesia nos da los datos exactos por qué cree que el purgatorio existe. Además nos lo demuestra con las Escrituras. También es un dogma que existe el infierno, y la iglesia nos enseña por qué. O sea, tenemos que creer que el infierno existe para poder llamarnos católicos. También la iglesia nos dice que el cielo existe, y es un dogma. Tenemos que creer que el cielo existe para poder llamarnos católicos. Y esto es demasiado importante, de que nosotros entendamos que nuestra fe está construida por la palabra revelada, y que en la palabra de Dios el Señor nos descubrió, nos desveló todos los estados del alma. También nos habló del juicio personal en el momento de la muerte, y nos habló del juicio final. Todo esto está revelado en lo que se conoce como los novísimos. Entonces, cada uno de nosotros debe tener claro en el corazón, absolutamente claro, de que el infierno es real, de que el purgatorio es real, de que el cielo es real, y de que aquí en la tierra es donde podemos alcanzar la gloria del Señor, podemos volar derecho a la gloria de Dios. Eso es absolutamente posible, y si no vivimos una vida de disciplina, de obediencia, de amor incondicional a Dios, y nos salvamos por su misericordia, tenemos que vivir un difícil purgatorio. Ahora, ni hablemos del infierno, porque sabemos que el infierno es la separación total del amor de Dios, y no creo que aquí en este lugar haya una sola persona que esté viviendo eso. Dios no lo permita. Pero para terminar, yo les puedo decir esto: no creo que haya forma en que yo los satisfaga a ustedes de hablarles del purgatorio, del infierno, de la gloria de Dios, porque estamos hablando de algo imposible de describir en palabras humanas. Nadie lo pudiera explicar. Lo único que les puedo decir es que yo, desde mi miseria humana, desde mi nada, de un pecador como ustedes, les puedo testificar que yo soy un testigo ocular de la existencia de esos tres estados del alma
después de la muerte, que es una realidad. Y también la necesidad tan grande que tenemos de concientizarnos para darnos cuenta que no tenemos tiempo que perder. La conversión de nuestro corazón debe ser hoy, en este momento, y no más tarde. Hoy. Por eso la palabra de Dios dice: si hoy escuchareis mi voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, cuando me tentaron, un pueblo maleado de incredulidad. Si hoy escuchamos la voz del Señor, no podemos endurecer el corazón. Es importante despertarnos a una conversión verdadera, porque el Señor nos puede llamar esta misma tarde, y eso lo sabemos. Que el Señor les dé la gracia de despertarse de verdad y de vivir una conversión del corazón donde ustedes tengan la valentía de decirle no al pecado, no, y arrancarlo de raíz, de una vez por todas. Si alguna vez en la vida ustedes van a hacer algo importante y bueno, es la decisión de ser buenos. Amén.